Buenos días, ¿cómo andan? Vamos con otro capítulo de la administración del capital de trabajo, del módulo 3 de administración financiera, ¿sí? Y nos habíamos quedado en el apunte, estábamos con el apunte que yo les pasé, donde habíamos visto cómo determinar el monto del capital de trabajo necesario, ¿sí? Acá ustedes en el apunte tienen un siguiente tema que les explico rápidamente, donde me enseña también a relacionar esto con algo que vimos en la unidad, en el módulo pasado. Es decir, si yo necesito, ¿se acuerdan que estábamos hablando de calcular el ciclo en días del ciclo, del famoso ciclo dinero-dinero? ¿Se acuerdan que habíamos hecho algo como una rayita así, ¿sí? Y habíamos puesto distintos subciclos, eh, producción, abastecimiento, venta, cobranza, etcétera. Bueno, cómo calcular en cierta forma este, este ciclo en días, de acuerdo a mi necesidad en mi empresa. Y bueno, si nosotros hemos visto que en algunas razones financieras que vimos en las clases anteriores, si ustedes se acuerdan, teníamos algunas de ellas que nos daban idea de subciclos. ¿Sí? Vamos a eh, refrescar, no me salía. Entonces, por ejemplo, si yo tenía, ¿se acuerdan? La razón de rotación de inventarios, ¿sí? Razón de rotación de inventarios. ¿Qué decía esto? La cantidad de veces que rotaba el stock en un año, ¿sí? Vamos a suponer que este cálculo me daba, como en el ejercicio, ¿se acuerdan? 2,50. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que si yo divido 360 dividido 2,50, me da la cantidad de días en el año que yo tengo el stock inmovilizado en mi empresa. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto da? Lo hacemos rápido. 360 dividido 2,50 me da 144, ¿correcto? Esto es un dato ya. Es el subciclo en el cual yo voy a tener mi stock inmovilizado, ¿sí? Después teníamos, ¿se acuerdan? Lo vamos a borrar acá y vamos a escribir, que creo que es más fácil. Ahí está. Después teníamos días de venta pendientes de cobro, ¿se acuerdan? Esto me daba, por ejemplo, 40 días. Entonces, acá ya tenemos otro subciclo, ¿correcto? Cobranza. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros teníamos nuestras razones, que eran un montón, pero algunas de ellas nos sirven para determinar los subciclos del dinero que estudiamos en el video anterior. Fíjense, acá, lo que nos dice el apunte. Índice de rotación de activos. Cuando yo relaciono cualquier variable de flujo con cualquier variable de stock, me va a dar como información la posibilidad de obtener información, valga la redundancia, sobre un determinado subciclo, para después juntarlos a todos y armar el ciclo completo que nosotros necesitábamos, ¿sí? Y así, como ejemplo, yo les puse la razón de rotación de inventarios, los días de venta pendiente de cobra, teníamos los días de venta pendiente de pago o la rotación de cuentas por pagar, ¿sí? Y ahí vamos armando o vamos estimando con mucha exactitud nuestro ciclo, sumándoselo, el primer ciclo lo saco con una fórmula, el segundo ciclo lo saco con otra, etc. ¿Sí? Esto es como para que lo tengan bastante presente. Después, acá estoy con el apunte, ¿no? Todo ténganlo claro esto, todo este cuadro de cálculos y demás
de esta parte del apunte no lo vean porque nos vamos a volver locos, ¿sí? Todo esto sobre todo. Todo esto. Esto no se vuelvan locos, ¿sí? Seguimos bajando en el apunte, lo mismo para esta página, estos cuadros no los vean y arrancamos aquí, aquí sí. Es decir, para que vean cómo es la estructura del capítulo. Es decir, hemos hablado de la necesidad de las estrategias de capital de trabajo, hemos hablado de el concepto del ciclo de inmovilización del dinero y cómo en función de ese ciclo estimar nuestra necesidad de capital de trabajo. Bueno, y yo les había dicho que vamos a ver en forma individual los distintos rubros que componen el capital de trabajo. Y el primero de ellos es la administración de fondos líquidos, que no es otra cosa que caja y bancos, ¿correcto? Es decir, el rubro más líquido del balance. Caja y bancos. Entonces vamos a ver algunas generalidades al respecto, que ustedes leyendo el apunte les va a quedar bastante claro, pero nosotros aquí vamos a hablar un poco de ello. Fíjense que habla de dinero bancario y demás, y a contar por ahí algunas experiencias que te da el manejar un negocio o trabajar en una empresa, y mostrar por ahí alguna información o documentación del mundo real, ¿no es cierto? Que quizá el que haya alguna vez manejado algún negocio ya prácticamente sin haberlo puesto, sin haberlo leído en un libro, lo tiene claro, ¿sí? Acá hay mucho de experiencia. Entonces, si nosotros tenemos, esto lo vamos a borrar, y lo más importante a la hora de decir administrar los fondos líquidos o administrar el rubro caja y bancos es el nivel de existencia. ¿Sí? Nivel de existencia, ¿qué significa eso? ¿Cuánto dinero es importante tener en mi negocio, en mi empresa, teniendo en cuenta que si, digamos, ese stock de dinero, vamos a escribir acá, es muy bajo, puedo llegar a tener problemas de liquidez, lo que ya hablamos, ¿sí? Es decir, bajo stock de dinero, baja cantidad de efectivo, puedo llegar a tener problemas de liquidez, con todos los problemas que ello acarrea. No poder pagar las cuentas de corto plazo, sueldos, impuestos, puedo tener problemas de falta de stock, pagar intereses de préstamos, etc. Es decir, los problemas que me trae la falta de dinero, que no hace falta que lo expliquemos, a todos nos ha pasado alguna vez. Ahora, cuando el dinero en una empresa o el nivel del dinero en una empresa es excesivo, ¿sí? También es problemático desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque tenemos allí, si es excesivo, tenemos capitales ociosos, es decir, dinero inmovilizado sin producir absolutamente nada. Con lo cual, como dijimos en otra oportunidad, estamos perdiéndonos oportunidades de mayor rentabilidad y por lo tanto de hacer crecer el negocio. Es decir, el nivel de existencia excesivo de dinero me genera un capital inmovilizado que a su vez hace que, como vimos, esta sería una estrategia conservadora, ¿se acuerdan? Que hace que yo pierda ¿qué? Y rentabilidad. ¿Por qué que pierda rentabilidad? Porque este dinero lo podría tenerlo invertido en otra cosa, por ejemplo en un plazo fijo, que me estaría generando algún interés. Por lo tanto, el costo que estoy asumiendo acá es un concepto que ustedes ya saben muy bien, que es el costo de oportunidad. Es decir, lo que me estoy perdiendo de ganar por tener mi dinero inmovilizado. ¿Está bien? Ahora bien, entonces, esto no es bueno y esto tampoco. ¿Cuál es el nivel exacto? Y bueno,
ahí no hay una receta, ¿sí? No hay una receta de cuál es el nivel adecuado de capital de trabajo de un tipo de negocio, porque justamente depende de un tipo de negocio y de un montón de otros factores. Pero, en cierta forma, podemos decir que el nivel, total, ustedes después ya, cuando ven el video, saben lo que quiero escribir acá. El nivel adecuado, ¿sí? Podría ser o depender de qué? De la duración de lo que acabamos de ver. ¿De qué? Del ciclo, dinero a dinero, ¿sí? Duración del ciclo. Qué linda letra. Duración del ciclo. Obviamente, a mayor ciclo, ¿sí? A mayor ciclo, mayor necesidad de efectivo para aguantar. ¿Está? Mayor necesidad de efectivo. Y viceversa. Entonces, como siempre decimos, el objetivo muchas veces del administrador financiero o en el caso de un negocio chico, del dueño del negocio, es siempre intentar reducir el ciclo. ¿Para qué? Para tener menor necesidad de efectivo y por lo tanto poderlo aplicar a otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, es muy importante en una empresa el manejo del ciclo. Y aunque, como digo siempre, algún comerciante o empresario viejo que no ni terminó la secundaria, como sobre todo los tradicionales, y esto no lo estudiaron en su vida, lo tienen claro igual, porque se los da la experiencia, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Ustedes tienen la ventaja de tenerlo claro antes. Entonces, el ciclo es lo que hay que reducir, sin afectar el negocio, obviamente, para necesitar menos efectivo, ¿correcto? Entonces, el nivel adecuado va a depender de la duración del ciclo. Por lo tanto, si el ciclo es largo, porque yo soy ineficiente, compro mal y tengo mucho stock, cobro mal y me demoran mucho en pagar, etcétera, etcétera, voy a necesitar siempre más efectivo, porque justamente mi ciclo es muy largo y necesito mucho aguante para llegar al final o a la otra costa del río, ¿sí? Sin ahogarme en el medio. Ahora, si el ciclo lo logro achicar lo más que puedo, evidentemente voy a necesitar menos efectivo y el efectivo excedente lo voy a invertir en otra cosa, ¿correcto? Entonces, ¿de qué otra cosa puede depender este nivel adecuado de efectivo? De cuestiones que por ahí no dependen de nosotros y que acá, por ejemplo, en nuestra zona son muy comunes, como es la famosa estacionalidad. Todos los negocios son estacionales, todos, todos los rubros tienen un momento del año donde se vende más y donde se vende menos. Lo que pasa es que acá en zonas turísticas esa estacionalidad se ve brutalmente, ¿sí? Brutalmente porque tenemos la actividad fuerte que se produce durante 2 meses de todo el año. Hay negocios que no, que las pilotean mejor, pero quien más, quien menos, todos estamos sujetos a la estacionalidad. Entonces, no es lo mismo el verano que el invierno, correcto, para la necesidad de efectivo. Obviamente que en verano, y más allá del verano, yo diría, la pretemporada, ¿sí? La necesidad de efectivo, como todo negocio y como cualquiera de ustedes que haya manejado un negocio tras la tierra lo sabe, la necesidad de efectivo aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Porque tengo que prepararme para la temporada, estoquear el negocio, invertir en poner lindo el local. Si tengo un hotel, ni hablar, porque yo tengo amigos con hoteles o con campings o con cabañas, y llega esta época y cuando van a ver, qué sé yo, los baños de las habitaciones están todos rotos, hay que arreglarlo, que el somier, que la tele, que etcétera. O sea, efectivo. Todo es efectivo. Y obviamente en invierno la cantidad de efectivo disminuye, la necesidad, y por lo tanto, siempre en este caso, tenés que tener alguna opción de inversión para invertir esos excedentes transitorios que te quedaron del verano. ¿Sí? Inversiones que deberán ser de poco tiempo, porque vas a necesitar el dinero el próximo verano, que serán
deberán ser de buenos rendimientos y de buena liquidez. ¿Qué significa de buena liquidez? Que yo la pueda recuperar enseguida, ¿sí? Para usarla. Bueno, pero al margen de esto, les quería comentar esto, que el nivel adecuado de efectivo no es una receta que te dicen una fórmula, esto dividido esto más esto es esto. En realidad, si analizamos el trabajo o el proceso que estuvimos viendo hasta ahora, dependerá básicamente de esto, del ciclo, y de otros factores externos que en nuestra zona conviene mencionar, como la estacionalidad. ¿Sí? Dios quiera que tengamos temporada ahora, porque si no la necesidad de efectivo va a ser desesperante, pero eso es otro tema. No nos metamos en ese tipo de cosas. ¿Está? Y después, lo importante es, como les dije, a ver, bueno, ya vieron todo esto. ¡Tum! Borramos. Como les dije, que tiene que ver mucho con finanzas y también tiene que ver mucho con esta zona. Es decir, nosotros tenemos un excedente de efectivo, como dijimos recién. Eso no es bueno. O sea, a ver, no es bueno. No es bueno dejarlo inmovilizado. A todo el mundo le gustaría tener excedente de efectivo. Si no, va a quedar la frase del profe: no es bueno tener plata. No, mentira. No es bueno tener excedente de efectivo inmovilizado. Por lo tanto, cuando vos tenés excedentes de efectivo inmovilizado, que no sería el caso en esta época, pero bueno, lo que tenés que hacer es invertirlo, ¿correcto? Y si vamos a nuestra zona, donde después de una temporada todos los negocios, los empresarios, incluso la gente que trabaja en relación de dependencia puede llegar a tener un excedente de efectivo, bueno, tenemos que tener en cuenta que esos excedentes son transitorios, es decir, van a necesitarse o bien para la próxima temporada o bien para el invierno. Por lo tanto, deberán ser invertidos, como les dije, en opciones que tengan corto plazo, es decir, que yo pueda recuperar lo antes posible, que tenga, ¿qué cosa? Y buenos rendimientos, obviamente, que tenga una rentabilidad. Esto no es poner otro negocio, porque eso ya no es corto plazo, ¿sí? Que tenga, ¿qué cosa? El menor riesgo posible, ¿sí? El menor riesgo posible. ¿Cuál es lo que cumple con todo esto? Y bueno, lo que hace todo el mundo que no sabe de finanzas o que no tiene ganas de renegar, que es hacer un plazo fijo en el banco. ¿Está? Vos tenés un dinero en excedente, lo ponen en el banco 3, 4, 5, 6 meses y al final del periodo se llevan el capital que pusieron más una tasa de interés que casi nunca le gana la inflación, con lo cual es la inversión más conservadora y poco sofisticada que hay. Hay otras opciones, no nos vamos a meter ahora, pero quizás si podemos fin de año sí. Pero plazo fijo, o qué otra cosa hace la gente acá. Acá y en todos lados. Comprar dólares. Fíjense ¿qué hice acá? Este sería el dólar de salzacate, no, así. US dólar, ¿está bien? Esto es lo que hace todo el mundo en Argentina cuando tiene un ahorro. O compra dólares, porque siempre sube, o invierte en plazo fijo, que la rentabilidad no cumple con esta condición. El rendimiento es muy bajo. El plazo lo decidís vos y el riesgo es cero. El banco se supone que te lo va a devolver. En Argentina no es cero, miento. Ha pasado donde no se han devuelto. No nos vayamos por las ramas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el concepto de nivel de existencia, ¿sí? Explicado más o menos. Pero dijimos que el nivel de existencia de qué? De caja y bancos. Entonces, vamos a hablar de los bancos. No de los bancos en sí, sino del dinero bancario, ¿sí? Ustedes sabrán, no nos vamos a explayar en eso, que la forma que tenemos de depositar dinero en un banco es a través de 3 tipos de cuenta. La caja de ahorro, que es la que usamos todo el mundo, porque es gratis, porque se abre en 5 minutos y porque se usa para sueldos y para demás ingresos que provengan del Estado, o si vos querés ahorrar y vas al banco, abrís una caja de ahorro en 5 minutos. Después tenés el plazo fijo, que hablamos recién,
que es una cuenta de inversión, donde vos, como su nombre lo indica, dejas dinero inmovilizado por un periodo de tiempo que es de 30 días en adelante, hasta un año. Hay variantes, qué sé yo, pero en ese periodo no lo podés retirar, porque por eso es plazo fijo, y después obtenés una renta sobre eso invertido, que es una tasa que vos pactás previamente a constituir el plazo fijo. ¿Estamos? No es muy financiero esto es más de uso de excedente, como dijimos. Y la última es la famosa cuenta corriente, ¿sí? Que es una cuenta con también alta disponibilidad del dinero, es decir, lo podés utilizar cuando vos quieras, pero tiene la particularidad de que a través de la cuenta corriente te permite utilizar un documento comercial que ustedes ya habrán visto, no lo vamos a poner a ver ahora, que es el cheque, ¿sí? Para que te den una chequera de uso comercial y que vos puedas, por ejemplo, diferir pagos, ¿sí? Son las 9 de la mañana, tengo la mano helada, por eso no puedo escribir bien. Diferir pagos. Usted sabe que con un cheque se puede pagar a 30, 60 días y te lo acepta el otro, ¿correcto? Estas son los tres tipos de cuenta que nosotros podemos abrir en un banco. Es decir, desde el punto de vista de un empleado o de una persona que no necesita mover dinero en el banco, solo tenerlo allí para no tenerlo en su casa, caja de ahorro. Desde el punto de vista de una inversión, plazo fijo. Desde el punto de vista de una empresa que necesita no manejar tanto efectivo, pagar en cheque e incluso diferir pagos para que se le haga más liviana la cadena de pagos, cuentas corrientes, ¿sí? Es muy raro que una persona física común y corriente tenga una cuenta corriente porque son caras, tienen un mantenimiento bastante caro. Dicho esto, digamos que las empresas, con respecto al dinero bancario, ¿sí? Vamos a borrar primero, finalizamos acá, y esto no tiene nada que ver. Ahí está. Entonces, como les dije, ustedes me dirán, ¿para qué existen los bancos? Bueno, no sé, sinceramente. Pero, digamos, no, estoy jodiendo. Los bancos, ¿sí? Que si tuviéramos tiempo hablaríamos del origen de los bancos, porque se llaman bancos, pero bueno, no tenemos tiempo. Estamos cortos de megas con los videos, ¿sí? Nosotros podemos decir que, en primer lugar, el banco tiene efectos positivos y efectos negativos, ¿sí? Por eso los empresarios que trabajan mucho con bancos te hablan de que el banco es un mal necesario, porque lo necesitas, pero a su vez si pudieras no necesitarlo sería mejor. Pero ¿qué pasa? Sin banco sería imposible aspirar a que una empresa crezca, ¿sí? A crecimiento. ¿Por qué? Porque el banco permite, entre otras cosas, en primer lugar, acceder al crédito, ¿sí? Y ustedes sabrán, porque ya han visto economía y demás, que sin crédito no se puede crecer. Por eso, cuando no hay crédito como ahora, nadie crece, ¿sí? Por lo tanto, el banco te permite, a vos y a cualquier empresa sobre todo, acceder al crédito, con lo cual aumenta tu capital de trabajo, ¿sí? Permite, si bien hoy con la tecnología eso ha mejorado mucho, permite ampliar en cierta forma el rango geográfico de operación. Es decir, a través de los bancos yo puedo recibir pagos y enviar pagos a mis proveedores que estén en Tierra del Fuego, si quiero, ¿sí? Antes se hacía con el envío de cheques, por correo, me cuenta mi viejo. Ahora, con un clic, ¿sí? Y una transferencia bancaria, podés recibir dinero, con lo cual podés ampliar tu cartera de clientes, o podés mandar dinero y podés tener proveedores de todo el país. ¿Está? ¿Qué otra cuestión tienen los bancos? Y bueno, la custodia del dinero. Es decir, en los países normales, la gente no tiene dinero en su casa, lo tienen los bancos, porque los bancos son prueba de confianza. Acá no, pero no porque sean todos los bancos malos acá, sino porque ha estallado el sistema financiero 2 o 3 veces en la historia argentina y
los ahorros de la gente en cierta forma desaparecieron o te los cambiaron por bonos, por papelitos, y eso a la gente más grande sobre todo le da un poco de miedo. Pero el banco es el banco y la custodia del dinero, y el dinero debe estar siempre en el banco, no en el tarrito o abajo del colchón. ¿Sí? Y aparte nos da también certeza, porque muchas veces el banco actúa como agente de garantía. Por lo tanto, a través del banco nos da certeza en pagos y cobros. ¿Sí? Vamos a poner acá cobros, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y de qué manera? Bueno, muchas veces garantiza el cobro de un cliente y muchas veces cuando ustedes compran o venden, sobre todo venden, que es lo que nos interesa a nosotros, a través de tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Quién es el que dice, ese señor que tiene esa tarjeta y la pasa por el aparatito y tiene plata en la cuenta y quédate tranquilo? ¿Quién es el que dice todo eso? El banco, ¿sí? El banco es el que garantiza a través de las tarjetas Master, Visa, etcétera, que esa tarjeta va a funcionar si funciona el POS. ¿Estamos? Pero tienen, todo esto es lo bueno, acabamos de decir qué lindos son los bancos, pero tienen un grave problema, más allá de lo caro que son y demás. El problema es que, a los fines de lo que nosotros estamos estudiando, alargan, aumentan, o como quieran decirle, el ciclo. ¿Está? Aumentan el ciclo dinero a dinero. Y eso es inevitable. De todas maneras, tenemos un par de tips, ¿sí? Como se dice ahora, para, se va a hacer más largo este video, no importa. Tenemos un par de tips para entender por qué, más que para entender, cómo podemos hacer para, no me sale la palabra, tratar de reducir esto. Nos alargan el ciclo los bancos. Bueno, hay formas de trabajar con bancos y que la cosa no sea tan grave, ¿sí? Es decir, acelerar el pago, acelerar el ciclo a través del trabajo del banco. Por ejemplo, lo que ustedes van a ver en el apunte, todo esto que les digo está más o menos explicado en el apunte, pero algunas cosas no tanto. Por ejemplo, tener en cuenta a la hora de hacer depósitos bancarios, ¿sí? Depósitos, ustedes si trabajan con bancos y tienen chequera, van a tener que hacer depósitos regularmente, ¿sí? A la hora de hacer los depósitos, por ejemplo, vos podés depositar efectivo, ¿sí? Que si vas al cajero humano, como le dicen los bancarios, el depósito es inmediato, ¿sí? Ahí dice inmediato. Si vas al cajero automático y depositas los billetes por ahí, te demora por lo menos 2 días para acreditar. Entonces, fíjense cómo algo tan teórico como el ciclo dinero que vimos antes se ve reflejado acá. 2 días es un montón a veces en un negocio, porque si tenés que cubrir un cheque o pagar un sueldo y decirle al empleado espérame 2 días, no te espera 2 días. Entonces, el dinero tiene que estar disponible lo antes posible. Si vos vas por ventanilla, cajero humano, la acreditación es inmediata. Si vos vas por cajero automático, te demora mínimo 2 días, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, una cuestión. Y sin ni hablar si de lo que deposito son cheques, ¿sí? Cheques. A mí me pueden pagar con cheques. Y el cheque no es inmediato, salvo que sea del mismo banco que estoy depositando. ¿Correcto? Si el cheque es del mismo banco, es decir, llevo un cheque del Banco Córdoba Mina Clavero a la sucursal Mina Clavero, es similar al depósito de efectivo, es decir, es inmediato. Ahora, si el cheque es de otra plaza, así se dice, es decir, yo voy al Banco Córdoba Mina Clavero y deposito un cheque de Banco Provincia de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, ¿sí? Es decir, desde otra plaza, hay una demora que puede llegar a ser hasta de 7 días, ponele, es un montón, ¿sí? Sin contar que todo esto, sobre todo el cheque, tiene un costo,
Cuando vos lo depositas, el banco te cobra comisión, más esto, más aquello, ¿sí? Ustedes imaginen la cantidad y los millones de cheques que se depositan por día de un banco de otro, ¿sí? De un banco en otro, de otro banco en otro, y así, y al final del día se produce un sistema que antes era manual, no sé cómo hacían, y que ahora obviamente es automático, que se llama, o que ustedes lo van a googlear si quieren, como así, es una palabra inglesa, en inglés, que dice, o que se llama, clearing bancario, ¿sí? Así, clearing, que traducida al español que nadie usa sería compensación. Lo que hacen los bancos al final del día es compensar, no sé si todos los días, no sé, la verdad nunca trabajé en un banco. Compensar, cerrar, es un proceso súper complejo y súper automatizado, donde se producen la compensación de todos los cheques que fueron circulando por el país y que fueron depositándose. Es decir, el Banco de Jujuy le dice al de Córdoba, yo tengo un cheque tuyo, hacer el depósito de una cuenta a la otra, y viceversa, el de Córdoba tendrá 10 de Chubut, y Chubut tendrá otro del Banco Macro, y el Banco Macro tendrá, imagine la cantidad. Bueno, todo ese proceso se llama clearing, y es lo que hace que demore estos 7 días máximo. Hoy en día se debe haber agilizado. Yo no trabajo más con cheques, sinceramente. En una época podías estar 10 días esperando que se te deposite un cheque. ¿Y eso qué hace? Que se alargue nuestro ciclo y que estemos desesperados esperando que ese cheque se acredite, ¿sí? Entonces, a la hora de depositar dinero en un banco hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Otra posibilidad para evitar depositar dinero en un banco, ¿qué es? Y lo que hace mucha gente, agarrar, si alguien te pagó con un cheque, vos agarrás ese cheque y se lo das a un proveedor, es decir, lo pasás. Y ahí te evitas todo el despelote, perdón la palabra que acabamos de ver. Un cheque que te pagaron, vos haces así, lo firmas, lo endosas y se lo das al proveedor. Si el proveedor lo acepta, ¿sí? Con lo cual el problema ya pasa a ser del proveedor, que lo tendrá que depositar y toda la historia, ¿correcto? Nosotros ya nos sacamos el cheque de encima y se lo pasamos y cancelamos una deuda. El proveedor hará lo mismo o no, ¿sí? Depende de las condiciones comerciales que tengas con el proveedor. No es que un cheque sea la muerte, estoy diciendo simplemente que tiene costo, no es lo mismo que efectivo, tiene costo y demora en su acreditación, ¿sí? ¿Qué otra opción hay para acelerar el uso del dinero bancario? Que es lo que estamos hablando ahora. Es concepto puramente financiero, que es la venta de cheques, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo vender cheques? Claro, vamos a suponer que yo tengo un negocio, y eso les pasa a muchos, que soy mayorista. Cuando vos sos mayorista de algo, se supone que tu cliente opera, es el minorista, ¿correcto? Entonces muchas veces te paga con cheques porque él los recibe. Entonces vos llega un momento que tenés una cartera, así se dice, de muchos cheques y que no son para cobrar ya. Tenés un montón de cheques a 30 días, otro montón de cheques a 60 días, qué sé yo, estoy poniendo cualquier cosa, otro montón de cheques a 90 días y pará porque te vas a fundir. Ojo, estos cheques los aceptaste vos, no es que te los dieron a la fuerza. Los aceptaste para vender más, entonces aceptaste estos cheques. Pero resulta que tenés que esperar todo esto, todo esto, todo esto para cobrar. Ciclo dinero a dinero, que es lo que estamos estudiando, se va a las nubes y se nos empieza a complicar. Entonces, existe un procedimiento que se hace a través de los bancos, ¿sí? Que es la venta de cheques. El banco me compra los cheques y me adelanta la plata. Ejemplo, yo tengo hoy, que es 14 de agosto, ¿sí? 14 de agosto, me pagan con un cheque para el 14 de octubre, 2 meses, 60 días. Pues, días más, días menos. Todo este tiempo yo tengo que esperar para cobrar ese cheque. Cuando llegue el 14 de octubre, voy, lo deposito, me demorará un par de días y me haré con el efectivo. Obviamente yo esto lo acepté, por lo tanto, o me la aguanto o tengo un procedimiento alternativo para zafar.
procedimiento alternativo puede ser el que vimos recién. Se lo doy a un proveedor que lo acepte. Bárbaro, genial, golazo. Pero no siempre se puede hacer eso. Entonces, si yo soy cliente de un banco, tengo mis antecedentes al día, eso se llama mi carpeta de crédito, el banco tiene todos mis datos, ya me ha prestado, me ha autorizado préstamos, me ha autorizado a girar en descubierto en mi cuenta, o sea, a girar más de lo que yo puedo, y me espera y me acepta y me cobra intereses, si soy buenito con el banco, esto es un sistema de crédito también, donde yo, por ejemplo, agarro, hoy es 14 de agosto, y resulta que llega el 5 de septiembre, ¿sí? Y yo tengo que pagar sueldos, ¿correcto? Y mira todo lo que me falta para cobrar este cheque y otros que tengo. Entonces voy al banco el 5 de septiembre y le digo, señor banco, ¿me adelanta la plata de este cheque? Que por ejemplo es de 1.000 pesos, ¿sí? Sí, señor, cómo no, usted es un gran cliente y por lo tanto vamos a adelantarle la plata de este cheque. ¿Cuánto? ¿1.000 pesos? Sí. Tomá, te dice el banco. No, porque el banco hace negocios con vos. Si el cheque, y esto es un concepto de valor de dinero en el tiempo que vamos a ver en la próxima unidad, pero ahora quiero que lo entiendan así. Si el cheque al 14 de octubre vale 1.000 pesos, el 5 de septiembre, ¿cuánto vale? ¿Más o menos? Y acá ustedes todo en clase responden, pero no están, entonces se los digo yo. Obviamente vale menos, porque el banco me está adelantando el dinero por todo este periodo. A una determinada tasa de interés, se descuenta, así se llama, se trae al presente el valor de esos 1.000 pesos y serán, qué sé yo, 950, ponele. ¿Sí? Entonces, yo me hice del efectivo, perdí 50 pesos, es inevitable, si vos querés la plata antes vas a tener que perder, pero zafé del momento financiero. Agarré este cheque, lo vendí o lo desconté en el banco, el banco me adelantó el dinero, me cobró los 50 pesos de interés que el banco estimó por todo este periodo, que no es que lo estime, está preestablecido, y yo perdí, pagué interés, pero me hice de una platita que si no hubiera tenido que esperar hasta dónde, hasta el 14 de octubre. Y así lo puedo hacer con varios cheques, ¿sí? Con varios cheques y el banco va a ver la fecha de cada cheque, te lo va a adelantar a la próxima, a la de hoy, y por cada cheque te va a cobrar un monto de interés y te va a dar lo que corresponde. Esto, cuando en épocas normales se hace muy seguido, los bancos lo hacen con clientes que tienen, como le digo, sus antecedentes de crédito al día, pero es carísimo. Es decir, no es para hacerlo mecánicamente, aunque muchos lo hacen, porque es carísimo. Es carísimo. Imagínate que perdés dinero. Vos hiciste una venta de 1.000 pesos esperando que tu negocio, en función de los márgenes y de tus costos y demás, ganar 200. Bueno, tu costo era 800, ganaste 200. Si ese cheque vas y lo descontas al banco y te descuenta, como recién dijimos, en el mejor de los casos 50 pesos, tu negocio ya está perdiendo, que de una venta normal de 200 ya estás ganando 150. ¿Sí? Esa es otra opción también, pero a la hora de estar de la necesidad de capital de trabajo que un negocio puede tener en algún momento estacionalmente, son cuestiones que se tienen en cuenta y se hacen mucho, sobre todo cuando los créditos son más baratos. Bueno, basta, me fui al diablo, 38 minutos 39. Tengan en cuenta que todo el movimiento, resumiendo, el movimiento bancario del dinero tiene demoras y tiene costos. Ese sería el resumen. Tiene demoras y tiene costos, porque te cobran comisiones, impuestos, etc. Pero es inevitable trabajar con los bancos si querés que tu negocio crezca. Por lo tanto, el administrador eficiente del dinero bancario va a trabajar con bancos, porque si no pasa a ser una especie de prehistórico, pero siempre tratando de achicar el ciclo del dinero dinero, que es lo que estamos estudiando, tratando de pagar el menor costo posible. ¿Se entiende? Es, como dijimos,
un mal necesario, el trabajo, porque no se puede trabajar todo, absolutamente todo en efectivo. Si ustedes, hoy en día todo el mundo necesita vender con tarjetas de débito y de crédito. Bueno, eso pasa por el banco. Ahí tenés otro alargamiento del ciclo. ¿Sí? Si una persona te paga con débito, te demora 2 o 3 días, demoras 2 o 3 días en cobrar. Si lo haces en crédito, ni hablar. Hay miles de planes, miles de plazos, miles de intereses, etcétera. Ya será para otro capítulo, ¿tá? Pero lo importante que quiero que entiendan es ese concepto, es decir, el dinero en efectivo cada vez menos se va a usar. Cada vez más necesitamos de los bancos para hacer crecer nuestro negocio, ¿sí? Pero los bancos tienden a alargar el ciclo y a generar costo, sobre todo en este país. Hay países más modernos donde los costos son menores. Entonces, la habilidad nuestra es buscarle la vuelta, siempre obviamente de manera legal, para lograr reducir el costo y reducir el ciclo sin dejar de usar bancos. ¿Se entendió? Bueno, basta. En el próximo video seguimos con los créditos, que es el otro punto de el otro rubro, créditos por ventas de capital de trabajo. Hasta luego.